Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría, esto es You Rocket y aquí está con nosotros la linda Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien, Chucho, ¿y tú? Está bien, contento, nuevamente aquí en la Cineteca. Así es. Otro de esos días en que solemos caerle por aquí y antes de pasar a ver alguna película, lo que hacemos es tomarnos un buen café. Y hablar de más películas. Exacto, ¿no? En este caso vamos a hablar de una que bueno, ahorita les contamos, ya habrán visto el título, pero ahorita les contamos las peculiaridades de esta película, pero antes sí recomendarles que le caigan aquí en la Cineteca. Pues bueno, hay distintas propuestas, obviamente. Hace poco les platicábamos de la muestra de cine nórdico, pero aparte hay otras que de pronto, pues a lo mejor ya están por salir de la cartelera comercial, pero en la Cineteca las mantienen un buen rato. Sí. Entre ellas pues está obviamente la de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, ¿no? que es una declaración de principios sumamente emotiva y además que nos da muestra de lo que es la madurez de un cineasta y que es capaz de verse a sí mismo, aunque se contiene en algunas partes, ¿no? Que hay cierto pudor en algunos temas. En general, digo, es una maravilla. Y digo, además Antonio Banderas interpretando al mismo Almodóvar, al alter ego de Almodóvar, sí. Está increíble. Pero aparte, apenas llega otra película, que es la de Oliver Sayas, ¿sí? ¿no? Bueno, se llama Doble Vida se llama, y que tiene, o sea, lo más interesante es que a través de diálogos punzantes y muy divertidos, muy asustivos, le da un vistazo a bueno, esta situación repleta de miedo, ¿no? De pronto de incertidumbre que están viviendo parte del sector intelectual tradicional a la hora de tener que enfrentar a las redes sociales, las nuevas plataformas y todo esto, pero además con diálogos de verdad increíbles, repletos de ironía, ¿no? Sí. Que son una joya, de verdad son una joya los diálogos. Y bueno, actúa por ahí Juliette Binoche interpretando a una actriz, ¿no? Encasillada en una especie de personaje de acción. Entonces, de verdad vale la pena que le den Tienen que venir aquí a la Cineteca. Tienen que caer acá a la Cineteca, pero ahorita lo que vamos a hablar es de una película sobre asesinos seriales. Sobre asesinos, probablemente uno de los asesinos seriales más famosos de la historia de los asesinos seriales y uno de los más interesantes que se ha estudiado durante mucho tiempo. Creo que obviamente desde que nació él se ha estudiado, nació como asesino, digo. Se ha estudiado muchísimas veces, se han hecho muchos documentales, muchas películas, obviamente muchos libros de entrevistas con Ted Bundy, etcétera, etcétera. Pero ahora nos traen la película, que es muy mediática porque quien interpreta a Ted Bundy es Zac Efron. Quizás es uno de los puntos más llamativos, sí, ¿no? Qué lejos han quedado aquellos tiempos de High School Musical. Muy ¿no? lejos. Muy lejos. Y la verdad, yo en lo personal debo decir que él no desentona en lo más mínimo. No, la verdad es que probablemente las actuaciones no sean lo que desentona en realidad. Y sobre todo él hace una interpretación de Ted Bundy, pues como lo esperábamos. Digo, todo el mundo sabemos que los asesinos, sobre todo los asesinos seriales, estas psicópatas, tienden a ser estas personas encantadoras. Por lo tanto, encajaba bien Zac Efron en el personaje, encaja bien en el personaje. Sí, sobre todo porque hablamos de un personaje, de un sujeto que era sumamente carismático, que quizás es uno de los máximos representantes de esta época o de esta tendencia de convertir a los criminales en celebridades. Sí. Y eso es parte de lo que se ve en la película. De pronto las reacciones que tiene el público con respecto a él, es un sujeto además muy consciente de sus posibilidades, sí, de los alcances de su personalidad y de su carisma, y que lo ponía en juego, lo sabía utilizar, y que es parte de este acercamiento. Hay que recordar que el director, John Berliner, espero no estarme equivocando, ya antes había hecho otra versión con respecto a esta historia. Sí. Era un documental en donde se ve lo brutal de las acciones, sí, de este lo sujeto, calculador que era, y todas las opciones que tenía en su mente ya las había pensado, y por qué costó tanto trabajo encontrarlo además. Sí, y además todo el tiempo que llevó el juicio y el impacto que causó a nivel social. Bueno, John Brolin es alguien que se mueve como pez en el agua a la hora de hacer documentales, pero que quizás no le va tan bien a la hora de acercarse a la ficción. Sin embargo, esta propuesta resulta interesante porque se aleja precisamente de la visión literal de las acciones. O sea, él trata ya no de mostrar lo que este sujeto hacía, sino de más bien cómo se fue delineando y desenvolviendo la figura a nivel personal y a nivel medio. Sí, porque además la historia está contada desde otra perspectiva, digámoslo así. Normalmente está contado como si
fuera un reportaje, como si nosotros estuviéramos investigando acerca de ellos. Y esta vez nos presentan la historia contada pues a través de su pareja. Sí, de alguna manera desde el punto de vista de la que fue su novia, Sí. de la que vivió todas estas cosas y que durante mucho Exacto. tiempo se rehusó a creer que realmente este sujeto Sí. era el que había cometido estos asesinatos. A pesar ¿no? de tener muchas de las cosas enfrente y que se mostraran tal y como eran, ella estaba negada completamente a que él era pues el culpable de todos estos asesinatos. Y es probablemente el punto más interesante, el que nos cuente la historia desde el punto de vista de alguien que te ama y que se entrega a ti, que por eso no cree que seas un asesino, porque no quiere creer. Ahora, creo que ese es lo más llamativo, lo Sí. más interesante, pero al mismo tiempo quizás el punto de inflexión o donde termina fallando un poco, Totalmente. sobre todo hacia la parte final, donde cobra demasiado protagonismo nuevamente él, dejando un poco de lado lo que estaba sucediendo con Sí. el personaje que de hecho es interpretado por Lily Collins, a quien volvemos a ver en una especie de biopic, lo acabamos de Otra ver vez. en la de Tolkien, ¿no? Sí. Y bueno, ahora la Al volvemos parecer es a la ver aquí. perfecta pareja de alguien en un biopic. Tal vez, ¿no? Tal vez podría especializarse en esos personajes. Creo que cuando dejan un poco de lado esta historia es donde pierde, Sí. empieza a convencionalizarse. Completamente, y además creo que sobre todo esa parte, la parte final, comienza a ser un tanto más melodramática. Ella sobre todo, más como, ay, ya, Sí, deja de llorar. sí, ya dices, de plano hay que decir que Jackie no le gustó del todo esta película. No, la verdad es que le no me parece. gustó. Yo me parece que tiene varios aciertos. Creo que es una película que, bueno, por algo también en Estados Unidos se puede directo a Netflix, Así es. ¿no? Aquí en México creo que tenemos la oportunidad de verla en pantalla grande como originalmente Es fue importante. pensada, y creo que eso vale la pena hacerlo si es que les interesa el tema, y sobre todo creo que por las actuaciones Sí. y el enfoque, aunque no está del todo bien logrado. No. Creo que primero por esta manera en que termina perdiendo fuerza la línea dramática principal, ¿no? Que precisamente se estaba volviendo, lo hacía muy interesante, estaba volviendo muy interesante, y por otro lado quizás por el formato, demasiados Sí. planos muy cercanos al lenguaje televisivo, más que Exacto. al cinematográfico. Exacto. Ver como un lenguaje televisivo en una pantalla grande es algo, y además en ficción es algo como un tanto interesante, ayudado obviamente de las actuaciones, sobre todo de Zac Efron. Es bastante cool, la verdad es que Sí, hay que ahora reconocerlo en la creo que por otro lado pues yo rescataría sobre todo la manera en que va, en que se mantiene entre esta delgada línea entre lograr la empatía por el criminal y el exponer lo que representaba a nivel mediático. Sí. Creo que siempre se mantiene al margen, no lo llena de glamour ni lo hace tan simpático como para que termines tú sintiéndote identificado por él y de alguna manera parezca que lo estaban agloriando. Sí. Creo que esta línea la mantiene muy bien. Sí, la ¿no? mantiene. Y la trabaja. Y creo que por otro lado el conflicto de ella también lo sostiene durante la mayor parte de la Sí. película y hasta el momento en que termina cediendo ante lo que ya son los hechos y en donde ya no puedes defender lo indefendible. Exacto, sí es un ¿no? conflicto, el que tiene ella es un conflicto un tanto más cercano al que podríamos nosotros tener, en el que nos veríamos como en esa situación más que identificarnos con Ted. Pues sí, con ella es como, Sí, y aparte, qué harías? ¿no? Yo no sé cómo lo vas, pero me parece que sí te logra hacer un buen testimonio ¿sí? de los efectos que él causaba con Sí. su carisma y personalidad, sin que caigas en ellos. Exacto. Creo que ese es el gran Exacto. logro de la película, pese a estas inconsistencias que tiene y por Sí. lo que valdría la pena darle un vistazo. Aparte de los insertos que tiene de material de archivo. Exacto. Que Que también- obviamente le que pertenecen funciona al bien, director. Sí, funciona bien, funcionan bastante ¿no? bien. Están en el momento en el que deberían de estar, pero pues yo sí siento que es superior el documental. Sí, por supuesto, vale la pena ver el documental. Digo, Sí. a él ya lo hemos visto dar estos brincos entre el documental y la ficción. El docudrama. No le ha ido Ajá. tan bien, la verdad, al director, pero tampoco son productos que sean echados por completo a la basura. Creo que Ah, esta la verdad película es que por ahí vale la pena por estos aspectos. Amén de que seguramente a los que son sobre todo muy clavados con estos fenómenos sociales y la patología criminal seguramente les va a resultar muy llamativo.
¿no? Así Y es una pieza que seguramente será una referencia obligada. Sí. Por otro lado, pues está el asunto de Zac Efron, ¿no? Y de Lily Collins, que seguramente habrá quienes quieran... Que es un eye candy completamente. Exacto. Pero bueno, ahí está nuestra recomendación, con nuestro comentario, no tanto recomendación, sino nuestro comentario con respecto a la película. Ahí ustedes sabrán si les interesa y si quieren lanzar a verlo. Y pues bueno, ahora antes de irnos ya aquí hay que platicarles este libro que está publicando nuestros amigos de Editorial Planeta. Sí, es un libro de Pixar al cielo, es un libro obligado si eres fan de la animación y en realidad si eres fan de cualquier productora de cine, pero sobre todo de animación, lo digo porque el libro cuenta la historia de cómo Pixar era en realidad una empresa de programación, de software, digámoslo así, y cómo gracias a un genio, y no Steve Jobs, se convierte en esta casa enorme de crear pues nuevos mundos, nuevos personajes. Viene obviamente pues todo lo referido a la primera película, Toy Story, a todo lo que sufrieron cuando casi se fueron a la bancarrota, cuando se levantaron, cuál fue la clave para que Pixar ahora sea lo que es. Y también vienen como datos un tanto no tan conocidos de Steve Jobs, un Steve Jobs que probablemente pues está visto desde el punto de vista del autor, que Exacto. no es como el héroe y el genio y eso, sino que realmente es como una persona pues, normal, con conflictos, y que se peleaba con sus compañeros de trabajo a pesar de ser el dueño del estudio, pues tenía como muchos otros conflictos que no podía resolver, y aquí lo explican muy bien. La verdad es que si les gusta la animación, pues aquí vienen como muchísimas cosas que tienen que saber de una empresa de animación, de una productora de películas, y cómo no se esperaban que eso fuera lo que surgiera. Ahora sí, también es para aquellos que se están dedicando a hacer animación. Así es. Es una referencia obligada. Totalmente. ¿No? Entonces, pues yo creo que vale la pena que esté publicándose aquí en México. La verdad es que la visión de Lawrence Levy es una deshumanización total de Steve Jobs, que creo que eso ya lo vuelve interesante para el público en general, y también un punto de vista lejos de la idealización que se ha hecho de la empresa. Disneyniana. Exacto, ¿no? Lejos de esa idealización de los estudios Pixar, Así es. ¿no? Entonces creo que por eso es que se vuelve muy interesante, valioso como documento. Yo creo que este sí es una recomendación y pues bueno, Totalmente. esta Tiene la que traen verlo completo. los amigos de Planeta. Aquí lo vamos a mostrar otra vez. Sí. Para que luego La nos verdad es que sí, preguntan léalo, cuál era el es libro que nos obligado. estaban recomendando, y pues bueno, aquí está. Por lo pronto pues eso es todo. Ya vámonos, Jackie. ¿Qué más quieres agregar? Pues que visiten el sitio, ahí se está escribiendo todo el tiempo de cómics, de cine, de anime, de videojuegos, pero de lucha libre también, de teatro, de música. En el Twitter de YouRocket pueden encontrar pues las noticias en el momento en el que está pasando. Hay una cobertura ahorita de la Comic Con, porque saben que lo que pasa en la Comic Con se habla de todo el año de eso. Entonces, pues ahí está y va a seguir vigente. También chequen nuestras redes sociales, el Instagram y el Twitter de ambos. Y pues en todos los medios en los que participa Chucho. Sí, y cáiganle por ahí. Muchas gracias por seguirnos. Ya saben que además de que estamos los miércoles en Telehit hablando de cine a las 3 de la tarde, pues también pueden leer mis críticas ya hace mucho tiempo en el periódico La Razón, en la revista Valle. Tengo una sección de cómics en la revista Playboy México. También ahí escribo para Time Out, una columna en Tomatazos. ¿Qué les digo? ¿No? Entonces ahí andamos. Y pues cáiganle también a la Cineteca. Vengan. Y también sigan a la linda Jackie en su Instagram, donde les platica de sus viajes. Mis viajes a la NASA. Estoy por hacer uno de mis últimos viajes de este año a la NASA por un evento muy especial que va a ocurrir en 4 años. Si ustedes se preguntan por qué va a la NASA, lo que pasa es que Jackie es embajadora de comunicación científica de la Así NASA. es. Por si alguien preguntaba. Por si alguien ahí. preguntaba. Entonces, bueno, ya nos vamos. Muchas gracias, Jackie. Gracias, Chucho. Nos vemos pronto. Bye.